Palabras de Vida Eterna es un podcast semanal donde meditamos por adelantado el Evangelio o alguna de las otras lecturas de la misa del próximo domingo por medio de la Lección Divina, un método para orar con la palabra de Dios, dejando que Él nos hable. Las meditaciones que vamos a compartir no son ni una homilía ni una exégesis, sino algunas anotaciones que esperamos le sirvan a usted, nuestro oyente, para poner en práctica la palabra de Dios en su vida. Sin embargo, lo más importante son las reflexiones que usted puede sacar del texto, siempre iluminado por el Espíritu Santo. Gracias por escucharnos y prestemos atención al episodio de hoy. Iniciemos pidiendo iluminación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Seguimos con nuestra lectura orante de la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios. Saltamos el capítulo 14 y ahora en el capítulo 15 vemos a San Pablo intentando restablecer los fundamentos de la fe de los Corintios. Escuchemos. Lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié, que recibisteis y en el cual habéis perseverado. Es el evangelio que os está salvando, si lo retenéis tal y como os lo anuncié. De no ser así, habríais creído en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que la mayor parte viven todavía, si bien algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Y después de todo se me apareció a mí, que soy como un hijo nacido a destiempo. Yo soy el menor de los apóstoles, indigno de llamarme apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos los demás. Bueno, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En cualquier caso, tanto ellos como yo, esto es lo que comunicamos, y esto es lo que habéis creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tratemos de comprender ahora qué nos quiere decir San Pablo en este texto. Os recuerdo el evangelio que os anuncié, que recibisteis y en el que habéis perseverado. El evangelio significa buena noticia. Se hablaba de evangelio como la noticia de victoria que daban los emperadores romanos cuando habían vencido en campaña, habían vencido en batallas. Ahora Pablo usa esta palabra para hablar de la victoria de Cristo, que Pablo anunció, pero precisa que sus lectores reciban y perseveren en esa noticia. Este es el evangelio que os está salvando si lo retenéis tal y como os lo anuncié. Esta buena noticia que daban los emperadores, que en griego es la palabra evangelion, no solo enorgullecía a los habitantes de Roma, porque tenían más territorios, como decir una victoria colectiva, más bien significaba una seguridad de que por medio de la expansión territorial, los romanos estaban seguros ante sus enemigos. Pablo
Al hablar del Evangelio de Cristo, juega con este sentido de seguridad. Es un Evangelio que salva, que da vida, pero para ello hay que creerlo sin alteraciones. Aquí hace referencia a algunas dudas que tenían los corintios acerca de la resurrección de Cristo. También nos dice Pablo, de no ser así, o sea, de no haber habido, si no retenéis el Evangelio como os lo anuncié, habríais creído en vano. Como va a decir Pablo más adelante, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Creer en Jesús, si no resucitó, es de locos. Pero cuando creemos en Cristo, sabiendo que resucitó, es una decisión valiente, es una decisión que tiene sentido y que le da sentido a nuestras vidas. También nos dice Pablo, yo transmití lo que a su vez recibí. Pablo es solo un mensajero, no es un inventor ni un testigo original del mensaje. En el Evangelio de este próximo domingo veremos la vocación de Pedro, que fue llamado a ser pescador de hombres. Pues en cierto modo Pablo es parte de esa pesca, no porque Pedro directamente le haya predicado el Evangelio, sino porque la transmisión del mensaje, que empieza con los apóstoles, se transmite de persona a persona y va conquistando cada vez más corazones, cada vez más personas. Nos dice Pablo que el mensaje que él recibió es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Cristo murió por nuestros pecados tanto en términos de propósito como de causa. De propósito porque murió para liberarnos de ellos, y de causa porque en su muerte enfrentó lo peor de la humanidad. Sin embargo, resucitó, y este es el punto central del cristianismo. Finalmente, Pablo nos dice, por gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Este soy lo que soy de Pablo, por gracia de Dios, no es un soy lo que soy conformista, como si dijera, así soy yo, no quiero cambiar, no simplemente este soy yo, acépteme tal y como soy. Es más bien un acto de humildad, de reconocer que no merece ser apóstol, pero que Dios le ha dado la posibilidad de serlo y Él ha permitido que la gracia de Dios, ese regalo, lo inunde y lo transforme en ese apóstol que Dios quiere que sea. Bien, hermanos, reescuchemos el texto y meditemos qué quiere decir para nuestras vidas el apóstol Pablo y Dios a través de él en esta lectura. Lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié, que recibisteis y en el cual habéis perseverado. Es el evangelio que os está salvando, si lo retenéis tal y como os lo anuncié. De no ser así, habríais creído en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que la mayor parte viven todavía, si bien algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Y después de todo se me apareció a mí, que soy como un hijo nacido a destiempo. Yo soy el menor de los apóstoles, indigno de llamarme apóstol, por haber perseguido la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos los demás. Bueno, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En cualquier caso, tanto ellos como yo, esto es lo que comunicamos, y esto es lo que habéis creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como siempre, lo más importante en la meditación que cada uno de ustedes pueda tener de este texto, les comparto mi meditación. Todo comienza por la gracia de Dios. Dios, viendo que nos habíamos alejado de Él y que no podíamos acercarnos por nuestro propio esfuerzo, nos envió a su Hijo para unirnos a Él.
por medio de la encarnación de Cristo, el Dios de todo se hace pequeñito, asume nuestra carne y por la resurrección lleva nuestra carne, nuestra humanidad a la presencia de Dios. El Evangelio de Cristo no es un compendio de normas éticas para una vida en la tierra, como decir, pórtense bien, hagan estas cosas, sino que es la buena noticia de Dios que entra en la historia y quiere santificarnos y salvarnos para ser uno con Él. Muchas veces se dice que el cristianismo coincide en sus enseñanzas con otras religiones, y hasta cierto punto es cierto. El cristianismo nos exige ser bondadosos con los demás, compartir, pero no son estas acciones las que definen al cristianismo. El cristianismo está marcado por el acontecimiento de un Dios que se vuelve hombre, o sea, nace en medio de nosotros, muere y resucita. Y estas son cosas que se deben de creer para poder ser cristiano y entonces vivir de acuerdo con esto. Aquí cabe preguntarse, ¿dónde ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad? ¿En la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado o en nuestras propias fuerzas? Muchas veces estamos luchando contra pecados y contradicciones, pero por nuestras propias fuerzas y por eso seguimos cayendo. Se nos olvida poner nuestra fuerza y nuestra seguridad en la victoria de Cristo. Por otro lado, muchas veces creemos que las buenas acciones nos llevarán a la vida eterna, pero Pablo dice, os recuerdo el evangelio que os anuncié y que los está salvando. Es el creer en la buena noticia de un Dios que nos quiere salvar y hacer como Él la que nos debe guiarnos en nuestra vida y nuestro accionar en la tierra. No querer por nuestras propias fuerzas y basados en nuestras propias convicciones ser Dios, sino más bien dejarnos transformar por Dios. La resurrección es el acontecimiento inicial, el acontecimiento más importante de nuestra fe. Es por lo cual somos cristianos. La resurrección siempre ha sido complicada de entender para las personas. Pablo presenta testimonios en su lectura de personas que vivieron, que atestiguaron la resurrección de Jesús para reforzar la fe de sus oyentes. En nuestros días es importante que nos juguemos a esta tradición, a estas enseñanzas de los testimonios de los que vivieron eso, ya que siguen habiendo dudas hasta el día de hoy. Sigue poniéndose en tela de juicio la verdad de la resurrección. También es necesario que reforzando nuestra fe en la tradición, nuestra fe en la resurrección de Cristo, transmitamos lo que recibimos. Si lo recibimos de gratis, también debemos darlo gratis. No dejemos que nos gane el miedo, la maquinaria propagandística, la posmodernidad que quiere asegurarnos que Dios no existe. Compartamos las razones de nuestra fe. Estamos llamados a poner nuestros dones al servicio de Dios, para que otros conozcan el Evangelio y puedan compartir la felicidad y la salvación que trae esta buena noticia. Cerremos nuestro encuentro respondiéndole al Dios que nos ha hablado a través de su palabra. Gracias, Señor, porque has querido asociarnos a tu espléndida obra de salvación de la humanidad. Gracias, Señor, porque nos quieres hacer uno contigo, y lo hiciste por medio de la encarnación, muerte y resurrección de tu Hijo. Gracias también porque has puesto en nuestras manos la red para pescar hombres en el gran mar del mundo. Nos has elegido para la realización de tu ilimitado deseo de vida, de una vida abundante para tus hermanos y hermanas. Y nos has puesto el trabajo de anunciar esa buena noticia a los demás. Te estamos agradecidos por ello, Señor. En tu generosidad nos has hecho un gran don, porque de este modo nos hemos convertido en las manos con las que sigues actuando hoy en el mundo. Ayúdanos a ser fieles en la respuesta a tu llamada. Ayúdanos a dejarnos fascinar por la resurrección de tu Hijo
y por la invitación a servirte, de tal modo que toda nuestra acción esté siempre llena de sentido evangélico. Amén. Gracias por escuchar este episodio de Palabras de Vida Eterna. Si le gustó, no olvide darle me gusta, suscribirse y compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir. Si desea, también puede dejar su comentario, sugerencia o meditación en la caja de comentarios.